¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con los problemitas resolviendo en clase. El problema número 5 dice lo siguiente: calcular el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, empecemos trazando lo siguiente. Mira, vamos a prolongar por aquí AB de esta manera. Prolongamos AB. De igual forma vamos a prolongar por aquí CB. Prolongamos por acá CB. De manera que esas dos prolongaciones se intersecten en este puntito, ¿ok? Profe, ¿para qué hizo eso? Muchachos, no te olvides que estamos en el tema de triángulos. Y lo que yo he querido formar es este triángulo AGB. Ahora, muchachos, ¿de qué me sirve haber formado ese triangulito? Mira, pasamos acá a la nubecita. Triángulo AGB. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, sí o no? Tendrás por acá, mira, 70 más 60. ¿Cuánto es eso? 130. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Ah, ya, profe. Eso tiene que ser 50 grados, correcto. Colocas entonces por acá que este angulito tiene que ser 50 grados. Muchachos, ahora quiero que te enfoques en esta figura que voy a pintar. Mira, en esa figurita, mira. Por acá y por acá. ¿Estás tú de acuerdo que esa es una de las tres propiedades que vimos en la teoría? Propiedad de la corbatita. La recordamos por acá. Propiedad de la corbatita te decía lo siguiente. Tienes alfa, beta, ángulo teta y omega. La propiedad te decía que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a teta más omega. Ah, ya. Entonces quiere decir, de acuerdo a la propiedad, que 50 más 50 tiene que ser igual a x más 40. Colocamos por propiedad entonces. Por propiedad tengo que 50 más 50 es igual a x más 40, ¿no? X más 40 es igual a la suma de 50 más 50. Tienes por acá x más 40, 50 más 50, eso resulta 100. 40 pasa a restar, x tiene que ser igual a 60 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 5. A ver, jóvenes, problema número 6 dice lo siguiente. Calcula el valor de x de acuerdo al gráfico. Quiero que te enfoques en esta figura, mira, en el triángulo ABC. ¿Estás tú de acuerdo que los ángulos internos de ese triángulo hasta el momento tienes 80 y 70? Lo vamos a colocar en esa nubecita, el triángulo ABC. Muchachos, te falta el tercer ángulo interno, pero lo puedo deducir. ¿Cómo? 80 más 70, 150. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 30. ¿Por qué 30, profe? Acuérdate, la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180. Quiere decir que si eso es 30, lo coloco acá en mi gráfico, ¿no? Eso también puedo colocar ahí, que es 30. Muchachos, ahora quiero que observes esta figurita, mira. Mira, mira, mira. ¿Estás tú de acuerdo que esa también es una propiedad que vimos en la teoría? Propiedad del pescadito. ¿Qué te decía la propiedad del pescadito? Número 1. La suma de estos dos ángulos internos es igual a la suma de estos dos ángulos externos. Quiere decir que alfa más beta es igual a x más y. Muchachos, eso vas a aplicar acá. Profe, ¿qué ángulos necesito? Necesitas esos dos. Necesitas este angulito y también necesitas este de acá. Profe, pero acá no hay angulito. Muchachos, no te compliques. Ángulos opuestos por el vértice. Si esto es x, ¿esto también cuánto vale? X. Listo. Ahora ya tienes todos los angulitos para poder trabajar en el pescadito. Muchachos, puedes decir lo siguiente. La suma de 30 más 40 es igual a x más x. Colocas por acá, mira. X más x tiene que ser igual a 30 más 40. Te quedaría x más x, 2x. 30 más 40, eso resulta 70. El 2 pasa a dividir. X tiene que ser igual a 35 grados. Así de sencillo, muchachos, el problemita número 6. Muchachos, pasemos al problema número 7. Dice lo siguiente. Calcula el valor de x en la figura. Jóvenes, en este problemita debemos recordar la siguiente propiedad. Propiedad que también vimos en la teoría, propiedad del boomerang. ¿Qué te decía la propiedad del boomerang? Que la suma de esos tres ángulos internos tiene que ser igual a ese ángulo externo. Quiere decir que x tiene que ser igual a la suma de alfa más beta más teta. Profe, ¿dónde voy a aplicar eso? Mira, observa por acá.
Observa esa figurita que estoy pintando. Aquí vamos a aplicar esa propiedad. Profe, ¿cómo voy a aplicar la propiedad ahí? Observa, mira. ¿Estás tú de acuerdo que la propiedad te menciona que la suma de tres ángulos internos es igual al externo? Ángulo interno número 1, ángulo interno número 2, ángulo interno número 3. Profe, hay un problema. No tengo ese ángulo interno. Pero observa. Si te dan este ángulo externo que vale ¿cuánto? 100. Muchachos, lo copiamos acá en la nubecita. Chicos, tienes dos ángulos internos, te falta el tercero. Pero tú estás de acuerdo que, por propiedad, la suma de esos tres internos te da el externo. Quiere decir que 25 más 20 más este angulito debe dar 100. ¿Cuánto es 25 más 20? 45. ¿Cuánto le falta para hacer 100? Ah, ya, profe, ya lo entendí. ¿Eso tiene que ser 55? Correcto. Ese ángulo vale 55. Colocas por acá entonces. En tu gráfico, ese angulito tiene que ser 55. Ahora, ¿estás tú de acuerdo que la figura grandota, grandota, grandota ABCD es un boomerang mucho más grande, sí o no? Tú puedes decir que la suma de los tres ángulos internos te debe dar el externo. Y muchachos, ese angulito es el que me piden calcular. Digo entonces lo siguiente. Por propiedad, X, que es el ángulo externo, debe ser igual a la suma de esos tres ángulos. Empezamos por acá. 25 más 25, eso es 50. Más este angulito que va por acá, que tiene que ser 25. Más el tercer ángulo que calculamos, eso vale 55. Te queda por sumar 50 más 55, eso te da 105, más 25, X tiene que ser igual a 30 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 7. Jóvenes, pasemos al problema número 8 y dice lo siguiente: calcular el valor de X en el gráfico. Quiero que observes lo siguiente. Enfócate en ese triángulo ABC, triángulo grandote. ¿Estás tú de acuerdo que en el triángulo ABC, en el triángulo grandote, observa por acá? Ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. Muchachos, en el triángulo ABC se encuentran los tres ángulos externos de ese triángulo. Muchachos, recordemos, por teorema, la suma de los ángulos externos de un triángulo, esto es igual a 360. No te olvides, suma de ángulos externos de un triángulo tiene que ser igual a 360. Empecemos trabajando por ahí. Mira, mira. Tendrías que la suma de 4θ más 3θ más 5θ tiene que ser igual a 360. Colocamos entonces por acá. 3θ más 4θ más 5θ, eso tiene que ser igual a 360 grados. 3 más 4, 7 más 5, 12 veces θ, igual a 360. Ese 12 pasa a dividir. El valor de ese angulito θ tiene que ser igual a 30 grados. Profe, ¿para qué me sirve calcular el valor de θ? Mira, mira, atento a la jugada. Te pregunto lo siguiente. Si θ vale 30, ¿cuánto sería 4θ? 4 por el valor de ese ángulo, que es 30. ¿Estás de acuerdo que eso tiene que ser 120? Quiere decir que este angulito, ¿cuánto tendría que ser? 120. Enfócate en ese triángulo que voy a pintar en este momento. Mira. Por acá, ese triangulito. Quiero que lo veas. Muchachos, ese triangulito lo colocamos en la nubecita. ¿Estás de acuerdo que ese ángulo cuánto vale? 120. Muchachos, teorema. Suma de dos ángulos internos debe ser igual al externo. Suma de dos ángulos internos debe ser igual a un ángulo externo. Quiere decir entonces que en el triángulo AEF tengo que la suma de X más 85 tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 120. Ese 85 pasa a restar, te quedaría que el valor de X tiene que ser igual a 35 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 8. A ver, jóvenes, problema número 9 dice, calcule el valor de X. Sí, mira, acuérdate del tema anterior, ángulos entre rectas paralelas y una secante. ¿Qué significaba eso? Que la recta L1 es paralelo con la recta L2. ¿De acuerdo, muchachos? Quiero que observes esta figurita. Yo sé que la has notado, mira. Eso que estoy pintando por acá. ¿Estás de acuerdo que esa es la propiedad del boomerang? ¿Qué te decía la propiedad del boomerang? Que la suma de esos tres ángulos internos tiene que ser igual a este ángulo externo. Entonces, puedo decir lo siguiente. Mira, empezamos por acá. La suma de 2θ más 10 más 5θ más 30, 5θ más 30,
más 10 más 4 teta, esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 160. Muchachos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, empieza primero sumando ellos. 2 teta, 5 teta, 4 teta. Te pregunto, 2 más 5, 7, más 4, 11 veces teta. Ahora, los números, mira, 10, 30 y 10. 10 más 30, 40, más 10, eso resulta 50. Y todo lo igualas a 160. Tendrás por acá 11 veces teta, ese 50 pasa a restar, 160 menos 50, eso tiene que ser igual a 110. Muchachos, 11 pasa a dividir 110 entre 11, el valor de ese ángulo teta, ¿cuánto tiene que ser? 10 grados. Ahora, muchachos, quiero que recuerdes lo siguiente. ¿Te acuerdas en la parte de ángulos entre rectas paralelas y una secante? Vimos ángulos alternos internos, teorema de la Z, en donde yo te decía, si este angulito vale alfa, este angulito también que tenía que ser alfa. Eran iguales. Muchachos, observen estos dos angulitos. Mira, por acá tengo 6 teta y por acá angulito X. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que tienen que ser iguales? ¿Sí o no? Colocas entonces por acá que X tiene que ser igual a 6 por el valor de teta, pero teta ¿cuánto vale? 10. 6 por 10, X tiene que ser igual a 60 grados. Ahí está, muchachos, problema número 9. Pasemos al problema número 10. Calcule el valor de X de acuerdo al gráfico. Muchachos, en este problemita vamos a recordar algo que ya vimos en los problemas anteriores. Suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Quiere decir que X tiene que ser igual a la suma de alfa más beta. Profe, ¿y dónde voy a aplicar eso? Observa por acá, mira. Este triangulito que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que en ese triángulo que estoy pintando hay dos ángulos internos? ¿Cuáles son? 60 y 70. Suma de dos ángulos internos tiene que ser igual al externo. Entonces coloco por acá que 2 teta más 30 tiene que ser igual a la suma de ellos dos, o sea, 60 más 70. Tendrías por acá 2 teta más 30, suma de ellos dos, 60 más 70 es igual a 130. Te quedaría por acá 2 teta, 30 pasa a restar, 130 menos 30, eso tiene que ser igual a 100. 2 pasa a dividir, el valor del ángulo teta tiene que ser igual a 50 grados. Pero aquí no te piden teta, ¿qué te están pidiendo? Calcula el valor de X. Por eso pasamos ahora a este triangulito. En el triángulo PQR vamos a aplicar lo mismo, muchachos. Observa este triangulito. Suma de dos ángulos internos te da un ángulo externo. Profe, ¿qué ángulos internos? Mira. Por acá, los ángulos internos, ¿quiénes son? 50 y por acá, teta más 30. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Teta cuánto vale? 50. 50 más 30 quiere decir que ese angulito ¿cuánto tiene que ser? 80 grados. Entonces digo, suma de dos internos te da el ángulo externo. Este ángulo externo está compuesto por X y 90, o sea, todo eso tendría que ser X más 90. Colocas entonces por acá, X más 90 tiene que ser igual a la suma de esos dos ángulos, 80 más 50. Muchachos, tendrías por acá X más 90. ¿Cuánto es 80 más 50? Eso es igual a 130. 90 pasa a restar. X tiene que ser igual a 40 grados. Ahí está, muchachos, problema 10. Jóvenes, problema número 11 dice lo siguiente. Calcule el valor de X de acuerdo al gráfico. Quiero que observes lo siguiente. Empieza observando este triángulo que estoy pintando. Mira. ¿Estás de acuerdo que en este triángulo la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180? Mira, 50, 70, la suma de ellos dos es 120. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Ah, eso tiene que ser 60. Muchachos, ahora quiero que observes esta figurita que voy a pintar de rojo. Mira. Esta figurita es el boomerang, ¿sí o no? ¿Puedo aplicar la propiedad del boomerang? ¿Qué me decía la propiedad del boomerang? Que la suma de estos tres ángulos internos tiene que ser igual al ángulo externo. Pero te pregunto, ¿ese angulito a qué cosa tiene que ser igual? La suma de ellos dos, 80 más 60, eso tiene que ser 140. Entonces, digo lo siguiente. La suma de 2x más 60, 2x más 60, más 20 grados, más x, tiene que ser igual a ese ángulo que vale 140. Muchachos, 2x más x, eso resulta 3x. 60 más 20, eso tiene que ser igual a
80 y lo igualo a 140. Quedaría por acá 3x, 80 pasa a restar 140 menos 80, eso tiene que ser igual a 60. Ese 3 pasa a dividir, x tiene que ser igual a 20 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 11. A ver, muchachos, para terminar, problema número 12 dice, calcula x más y en el gráfico. Chicos, quiero que empieces por aquí. ¿Estás tú de acuerdo que en el triángulo grandote ABC, observa sus ángulos internos? 40, 20, y todo ese ángulo, ¿cuánto tendría que ser? 1, 2, 3, 3 betas, ¿sí o no? Recuerda, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces digo, 3 beta más 40 más 20, eso tiene que ser igual a 180. Tienes por acá 3 beta, 40 más 20, eso tiene que ser 60, igual a 180. Ese 60 pasa a restar 180 menos 60, 120. Ese 3 pasa a dividir. Tendrías que el valor de beta tiene que ser igual a 40 grados. Pero muchachos, a ti no te piden beta, a ti te están pidiendo x más y. Por eso quiero que observes este triángulo que estoy pintando de rojito. Mira, ¿estás tú de acuerdo que al ser un triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180? Entonces puedo decir lo siguiente, x más y más beta, eso tiene que ser igual a 180. Colocas por acá, x más y más beta, eso tiene que ser igual a 180. X más y bajas, mira, beta ¿cuánto vale? 40, reemplázalo. Y eso tiene que ser igual a 180. 40 pasa a restar, te quedaría que la suma de x más y tiene que ser igual a 140. Ahí está, muchachos, problema 12.